Bien, queridos hermanos, pues vamos a tener el estudio bíblico de hoy martes, y como todos los martes vamos a continuar estudiando la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, ahí estamos en el capítulo 10. Nos propusimos estudiar la historia de la Iglesia y comenzamos por el libro en la Biblia que nos enseña acerca de la historia de la Iglesia, el comienzo, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces hoy vamos a continuar. Habíamos visto la primera parte de este texto, habíamos estado viendo del versículo 1 al 8, en el que aparece un hombre que se llama Cornelio, que es centurión de una compañía llamada la Italiana. Es un centurión, por lo tanto tiene 100 hombres a su mando. Y bueno, vemos por lo que dice el texto que este hombre es un prosélito, así se llamaba a los gentiles que creían en el Dios de los judíos, aceptaban esa fe y simpatizaban, venían a las sinagogas, escuchaban la palabra, se les permitía ese derecho. Y es un hombre que cree de corazón, por eso el Señor va a preparar para que él pueda recibir la verdad que le falta, que es el poder conocer acerca de Jesucristo. Él cree, pero le falta conocimiento. Si no sabe de Jesús, no puede creer en Jesús. Si no sabe del Espíritu Santo, no puede recibir el Espíritu Santo. Entonces Dios está preparando todo para que este hombre Cornelio pueda escuchar el Evangelio. El mensaje principal de esto que comentábamos la semana pasada, bueno, era este: como promete la palabra de Dios, se cumple que todo el que busca halla. Todo aquel que tiene hambre de la verdad, que busca la verdad, el Señor le va a mostrar, le va a enviar a alguien para que le hable. Seguramente en tu vida recibiste el mensaje del Evangelio de una forma o de otra, pero no fue una casualidad, que por casualidad estabas en este lugar, o una persona te habló, o por casualidad te conectaste a internet y escuchaste, o se te ocurrió ir a una iglesia. En el Señor nunca hay casualidades, Dios siempre tiene propósitos, y Dios mueve los hilos en lo invisible para que tú estés escuchando, tú recibieses, tú estés donde tienes que estar. Si estás aquí en esta tarde, en persona, o si estás conectado en directo o escuchas este estudio en diferido, no es casualidad. El Señor nos lleva a la verdad y a que podamos escuchar su palabra. Entonces el Señor ha tratado con Cornelio, pero tenemos la mitad del trabajo hecho. Ahora el Señor tiene que tratar con Pedro. Y Pedro es un apóstol, uno de los principales apóstoles. Y parecería mentira pues que todavía el Señor le tenga que enseñar cosas a Pedro en cuanto al tema que vamos a ver hoy, pero la realidad es esa y eso es lo que vamos a aprender. Saludo a los hermanos que están en internet en directo. Yoli y Gaby han escrito en el chat del directo: buenas tardes. Germán también escribió: buenas tardes, bendiciones. Ana Karina. Juan Bermudo también ha escrito, pero está aquí en persona. Y Miguel Torres no puede estar en persona aquí porque está en Perú, le pillaba un poco lejos para venir. Pero ahí está conectado, y los demás hermanos que están conectados o se están conectando, bienvenidos. Vamos a leer el pasaje que va del versículo 9 hasta el 16. Hechos 10, del 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Nos vamos a detener ahí.
y vamos a meditar un poquito en este pasaje. Como hemos dicho, Dios ya había tratado con Cornelio, pero ahora tenía que tratar con Pedro. ¿Para qué? Bueno, pues para que Cornelio pueda ser recibido en la iglesia. Cornelio es gentil y los judíos han asumido durante siglos que Dios no tiene ningún interés en los gentiles. El pueblo judío creen que ellos tienen la exclusiva de ser los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Ellos entendieron que Dios los había escogido de entre todos los pueblos de la tierra para que les sirviesen, para que estuviesen con Él, para Dios tratar en medio de ellos y a través de ellos. Y ellos de esta forma veían a todos los gentiles. Gentiles son todos aquellos que no son judíos, así se denominan. Nosotros, si no somos descendientes directos de raza hebrea, pues somos gentiles. Entonces, para los judíos, para el pueblo judío, los gentiles eran inmundos, eran impuros, no tenían contacto con ellos, jamás recibirían en su casa a un gentil, ni ellos serían hospedados en casa de un gentil. Los judíos, podríamos decir que habían llegado a adquirir hasta cierto odio hacia los gentiles. No los podían soportar, no podían. Es muy interesante, la semana pasada lo hablábamos, ¿no? Cómo los hombres nos predisponemos a ver a otras personas porque no sean de nuestra raza, porque no sean del color de nuestra piel, porque no tengan el mismo sexo que yo tengo, por lo que sea, podemos llegar incluso a sentir aversión o sentir rechazo por otras personas. Pero es algo que evidentemente esto no es natural y ni siquiera es racional, porque todos los hombres somos iguales. ¿Qué tendrá que ver el color de la piel o la raza o el idioma o cualquier otra cosa? No tiene que ver absolutamente nada con todo eso. Pero entre otras muchas cosas, el pecado en este mundo se manifiesta de diferentes formas en acciones malignas y esta es una de ellas sin duda. Entonces, bueno, pues ahí tenemos al pueblo de Dios que rechazan a los gentiles totalmente. Se llegaba a decir, se decían muchas cosas. Yo el otro día os refería a una, que el judío oraba y le daba gracias a Dios por no haber nacido mujer, gentil ni perro. Y también se llegaba a decir dentro de los judíos que cosas como que a una mujer gentil no había que ayudarla en el parto, porque lo que iba a hacer era traer otro gentil al mundo. Entonces, si estaba sola, que se arregle, pero un judío no iba a ayudar a una mujer gentil en un parto. Cosas así, o sea, cosas que no tienen sentido ni lógica, pero que el mundo es así. Y ha sido motivo de estos prejuicios raciales, han sido motivo de muerte y de sufrimiento como no nos podemos imaginar. En algunos lugares del mundo ha habido guerras por estas cuestiones. Aquí en la zona de Europa, en lo que fue antiguamente Yugoslavia, ahí surgió una guerra en la que se fraccionó el país y surgieron ahí países más pequeñitos y se llegaron a cometer asesinatos, bueno, fue un genocidio. Seguramente habéis escuchado noticias de hace unos años atrás entre tutsis y, ¿cómo eran los otros? Los sunis, ¿cómo eran? Ahora no me acuerdo. Sunis y tutsis, que por ser dos tribus distintas, pues una tribu masacró a la otra, llegaron a matar miles de personas en un solo día, porque eran de tribus distintas, a veces por cuestión de religión, como pasó aquí en la guerra de Yugoslavia, tuvo que ver también mucho la religión, musulmanes, y bueno, ahí tremendas las cosas simplemente por estas cuestiones, los males de este mundo. Pedro, él ha aprendido todo esto. Él era judío, él practicaba el judaísmo y él recibió toda esta enseñanza y se llenó, como otros judíos, en mayor o en menor medida, pero se llenó de todos estos prejuicios, todas estas manías. Entonces ahora Pedro es cristiano y un cristiano evidentemente no puede vivir de esa forma.
O sea, no puedes tener ese sentir. La palabra de Dios, el Evangelio, dice: de tal manera amó Dios al mundo. Dios no hace distinción de personas. A Dios no mira si uno tiene el color de la piel de una forma o pertenece a una tribu, a una raza, o habla un idioma o habla otro. A Dios no mira nada de eso, que es lo normal. Y Dios ama a todos por igual. Si somos cristianos, nuestra actitud en cuanto a los hombres tiene que ser en esta misma dirección, porque tenemos que tener el sentir que tiene Cristo. Y Cristo vino a morir por todos nosotros. Así que Pedro tiene que desaprender todos estos prejuicios, tiene que cambiar su forma de pensar. No siempre esto es fácil, porque cuando tú has arrastrado una creencia durante años y años y años, heredaste esto de tus padres y tú también lo vives y lo crees, es difícil cambiar a veces estas formas de pensar. Pero Pedro ya estaba cambiando, porque en el versículo 9, en el capítulo 9, el del versículo 43, dice que aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Y esto fue cuando Pedro vino a consecuencia de la conversión de Pablo, y se quedó por allí una temporada. Cerca de Damasco estaba la ciudad de Jope, fue allí porque le mandaron llamar por lo de aquella joven Dorcas que había fallecido y que después resucita. Y entonces dice que se quedó ahí muchos días y se quedó en la casa de un curtidor que se llamaba Simón. ¿Por qué digo que Pedro ya estaba cambiando, ya estaba dejando cosas de estas tradiciones judías atrás? Bueno, porque la ley decía que estaba prohibido entrar en contacto con cadáveres de personas o de animales. Si alguien entraba en contacto con cadáveres era inmundo, o sea, tenía que pasar cuarentena, purificarse, y nadie podía estar en contacto con él. Un curtidor es una profesión en la que estaba en contacto con cadáveres cada día, porque el curtidor lo que hacía era sacar las pieles de los cadáveres de los animales, y entonces curtía esas pieles. O sea, las llevaba todo un proceso para que esas pieles sirviesen para hacer calzado, para hacer prendas de vestir, para diferentes usos. Entonces, un judío no estaría morando en la casa de un curtidor de alguien que cada día tiene contacto con cadáveres. Pero Pedro estaba ahí. O sea, que algo ya estaba cambiando dentro de Pedro. Esto nos enseña algo muy importante. Y es que, aunque yo soy cristiano, y lo soy desde hace ya muchos años, siempre puede ser que tenga algo que deba ser cambiado. Pedro había estado con Cristo más de 3 años, viviendo con Él cada día, instruido por Jesús. Ha recibido el Espíritu Santo como los demás creyentes en el día de Pentecostés. Se ha convertido en uno de los líderes importantes dentro de la iglesia. Pero Pedro, a pesar de todo, tiene que seguir aprendiendo cosas y tiene que seguir desaprendiendo otras. Hay cosas que a veces están dentro de nosotros y Dios quiere sacarlas fuera. Y hay cosas que al contrario las tenemos que adquirir, las tenemos que recibir. Pero la Biblia nos enseña que no seamos sabios en nuestra propia opinión y que siempre tengamos ese espíritu dispuesto a aprender, a negarnos a nosotros mismos. Eso implica renunciar a veces a prejuicios o a ideas ya que estaban preconcebidas dentro de mí. Ahí dentro del cristianismo puede pasar a veces que el pertenecer a una denominación te lleve a creer una serie de dogmas o doctrinas que a veces puede ser que difieran de lo que la Biblia dice. A veces algunas de las denominaciones o diferentes formas de cristianismo han podido adoptar desviaciones que puede ser que a través del tiempo y de que costumbres del mundo se infiltraron en la iglesia y se comenzaron a practicar cosas que no estaban en la Biblia. Por lo que sea, puede ser que a veces se están practicando cosas que chocan contra lo que la Biblia enseña. Y no vale decir es que en mi iglesia siempre lo hemos hecho así.
Pedro podía haber dicho eso. No, es que en mi fe siempre lo hicimos así. Nunca tuvimos contacto con un gentil. Nunca comimos los animales impuros que estaban prohibidos en Levítico. Nunca hicimos esto, guardábamos estas fiestas, hacíamos lo otro. Pero los cristianos han tenido que cambiar mucho su forma de pensar. Los judíos cristianos, los que venían del judaísmo, han tenido que cambiar cosas. Todo lo que eran las leyes ceremoniales han tenido que quitarlas. Porque todas esas leyes ceremoniales que tenían que ver con las ofrendas, diferentes ofrendas, los sacrificios, todo era la preparación, la sombra de lo que vendría, que era Cristo. Cuando Cristo vino fue el cumplimiento de todo lo que se hacía, pero a partir de ese momento ya no se tiene que seguir haciendo igual. Ahora todo cambió, Cristo vino. Ya no hay que seguir sacrificando corderos. Ya no hay que seguir utilizando al sacerdote como mediador. Ahora el velo que separa el lugar santo del Santísimo se ha roto. Ahora tenemos libre acceso al trono de Dios porque todos nosotros, los que hemos creído, nos hemos convertido en sacerdotes. Pedro dice en su carta que somos real sacerdocio. Dios nos ha hecho así. Dios lo ha hecho nuevo. Y entonces hay que cambiar la manera de pensar. ¿Sabes dónde está el problema? En que Israel recibe las enseñanzas de parte de Dios, pero Israel coge esas enseñanzas y las transforma en una religión. Y ese es el problema, que no vivimos a veces a Cristo, no vivimos la fe genuina en Dios y no venimos a la palabra de Dios a alimentarnos, sino que vivimos llenos de prejuicios, llenos de rituales, de supersticiones. Vivimos religiones, a muchos les pasa eso, y aún dentro del cristianismo pasa. El Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que se llena de la palabra de Dios y la obedece, este es el verdadero hijo. El que asiste a un lugar, sea una iglesia, sea otra, y hace una serie de rituales, canta, ora y hace cosas porque los demás lo hacen. Cuidado, porque puede ser que esté viviendo una religión. Solamente una fe verdadera en Jesús salva, no el ser miembro de ninguna de las religiones que hay en el mundo, aunque sean religiones cristianas. Es la verdadera fe en Jesucristo. Por eso siempre tenemos que estar alerta, porque no todo lo que yo creo quizás sea lo correcto. Si lo que yo creo es todo lo que dice la Biblia, entonces sí, mi fe está bien fundamentada. Pero si creo cosas que adquirí durante mi vida por diferentes medios, cuidado, o algo que yo lo leí, lo entendí así a mi manera, cuidado, porque puedo estar equivocado. Dios tuvo que decirle a Pedro, Pedro, estás equivocado. Lo que tú crees es un error, no puedes seguir. Ahora que estás en la iglesia, no puedes seguir creyendo esto. En el versículo 9 hemos leído que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. ¿De qué está hablando? De los mensajeros que Cornelio ha enviado para que vengan a Jope a entrevistarse con Pedro, porque así el ángel que se le apareció a Cornelio le dijo. Entonces, mientras ellas iban por el camino, mientras tanto Pedro subió a la azotea de la casa de Simón el curtidor para orar. ¿Por qué subió a la azotea para orar? Eran las 12 del mediodía. Quería tomar el sol. Bueno, no, seguramente tendrían alguna especie de toldo, algún parasol, alguna cosa. Pero las casas en esa época eran casas muy pequeñas. A veces las casas solo tenían una dependencia. Muchas veces esto era así. Ahora nosotros tenemos en nuestras casas diferentes dependencias. Tenemos nuestro comedor, nuestras habitaciones, cuarto de baño, cocina, el pasillo, otra habitación por allí, no sé qué. Pero eso no siempre ha sido así. En este tiempo, la mayoría de las casas eran casas de una dependencia. O sea, en esa dependencia se hacía todo. Normalmente la vida casi que se hacía fuera de las casas, porque tú entenderás que las casas no tenían las comodidades que tienen hoy en día.
No había así sillas cómodas, sofás, no había luz eléctrica, no tenían internet. Algunos dicen, no tenían internet, ¿cómo se puede vivir sin internet, sin ordenadores, sin teléfonos? Bueno, muchos hemos vivido sin eso durante muchos años, porque estamos hablando que fue allí por el 1990 y para adelante, 1990 y bastantes, que empezaron a aparecer los primeros teléfonos móviles, cerca del 2000 ya. Pero eran casas pues muy simples, muy sencillas, no tenían demasiadas comodidades. Seguramente la de Simón el Curtidor era así. Había otras casas de personas pues que estaban mejor posicionadas y ya sí tenían algunas más dependencias, tenían algún patio, pero probablemente esta no. Y entonces Pedro, para poder estar a solas orando, necesitaba encontrar ese lugar. Las casas de arriba eran planas y se utilizaba la superficie como una especie pues eso, de terrado. Se utilizaba como un lugar añadido en la casa. Y entonces él sube a orar al terrado, a la azotea, y en ese momento pues es cuando le viene una visión. Dice en el versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Bien, todo esto que Pedro empieza a experimentar viene de parte de Dios. Seguramente también el hecho de que le sobrevino gran hambre, porque lo normal es que el judío, cuando oraba, estaba en ayuno, no estaba comiendo, no estaba orando y estaba comiendo, estaba dedicado a la oración. Entonces eso de que le sobrevino gran hambre, lo dice aquí el versículo como algo anormal, algo que le ocurre de pronto, evidentemente por lo que iba a venir a continuación de esa visión de los animales. Y entonces dice que Pedro se ve que sintió algo, le sobrevino esta hambre especial y quiso comer. Dice mientras le preparaban algo, no sé si desde la azotea, pues él debió gritar a los que estuviesen abajo, oye, preparadme algo de comer, no sé qué me ocurre, pero estoy desfallecido, tengo mucha hambre. Pero mientras le preparaban algo, dice, les sobrevino un éxtasis. ¿Y eso qué es? Le sobrevino un éxtasis. ¿Qué quiere decir la palabra éxtasis? La palabra éxtasis, ¿sabéis cómo es en griego? ¿Alguien lo sabe? Es igual. Éxtasis. Es la misma palabra, porque esa palabra la decimos en castellano, pero es la misma palabra griega. Hay muchas palabras griegas y también latinas que simplemente las hemos adaptado a nuestro idioma castellano. O sea, no se tradujeron, sino que las recibimos tal cual eran. Y la palabra éxtasis en el griego significa algo así como asombroso, sobrecogedor. Podría significar algo así como entrar en trance. Es como la descripción del diccionario en el griego dice que el éxtasis es un desplazamiento de la mente. O sea, tener un éxtasis es como que de pronto entras en un momento en el que la realidad se desvanece. Es como que estás en algo que te desborda, no lo entiendes. Sobrecogedor, en la Biblia esta palabra muchas veces se traduce como y le ocurrió algo muy grande, sobrecogedor, algo que le desbordó a la persona. Pues algo así le pasa a Pedro. El escritor utiliza esa palabra éxtasis para explicarnos que estaba totalmente sumido en una situación que él no podía controlar. También se podría traducir como visión. Le sobrevino una visión. ¿Y qué es lo que le sobrevino? Pues dice que vio el cielo abierto. Claro, esto debe sobrecoger bastante, ver el cielo abierto. ¿Cómo se abre el cielo? ¿Qué pasa cuando tú estás ahí mirando el cielo y el cielo se abre? ¿No? Dice que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante
Nota que no dice que descendía un lienzo, sino algo semejante. Es lo que nos pasa en Apocalipsis cuando estudiamos allí. Juan ve cosas que no sabe explicar. Utiliza símiles, cosas que nosotros conocemos y tiene una similitud o un parecido con lo que está viendo. Entonces utiliza esos ejemplos para tratar de explicar lo que ve. Y esto es lo que aquí hace el texto. Vio algo semejante, no era un lienzo, pero era semejante a un gran lienzo que estaba atado de las 4 puntas y era bajado hasta la tierra. Y dentro de ese lienzo, dentro de esa especie de lona, o no sé cómo te lo imaginas tú, pues dice que había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. O sea, todos los animales impuros que allí en el libro de Levítico, en el capítulo 11, se habían prohibido comer, todos esos animales estaban dentro del lienzo, de esa gran sábana o lona. Estaba llena de todos animales impuros. Y de pronto se oyó una voz que le decía a Pedro: levántate, Pedro, mata y come. Esa fue el mandato, esa fue la ordenanza. Ahora entendemos el por qué le sobrevino esa hambre de golpe, que no era normal. O sea, a nosotros, cuando llega, a veces estás trabajando y llega el mediodía y te da ganas de comer, ¿no? Y dices, uy, qué hambre que tengo. Pero esto de que te venga un hambre así de golpe, tan fuerte, que dices, necesito comer algo, que no era muy normal. Pero es que Dios tenía un propósito. Dios quería hacer algo, que es lo que ahora está haciendo. Entonces, este es el mandato de Dios: mata y come. Pedro, mata y come. Animales prohibidos. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Versículo 14. Señor, no. Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Esa es la respuesta de Pedro. No. No es la primera vez que Pedro responde así o le habla así al Señor. Nota que Pedro dice Señor. O sea, él es consciente que esto viene de parte de Dios, porque él le habla a Dios. La voz que se oye, él sabe que es la voz de Dios. Y es Dios quien le está diciendo: Pedro, mata y come. Y la respuesta de Pedro es no. Bueno, evidentemente a todos nos viene a la cabeza cuando Pedro Jesús va a lavar los pies a Pedro. Si tenéis calor podéis bajar algún grado más, porque veo que estáis con los abanicos y eso, y claro, está a 27, igual 27 es calor, porque os veo ahí con los abanicos y todo. Hay una flecha que pone para arriba, otra para abajo, simplemente darle para arriba o para abajo. Bien, mata y come. No, cuando Jesús se pone a lavar los pies a los discípulos, va al primero, se los lava, va, y cuando llega a Pedro, ¿qué es lo que Pedro dijo? Señor, no me lavarán los pies jamás. Así está. Señor, no me lavarán los pies jamás. ¿Y qué le dijo Jesús? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces, ¿qué dijo Pedro? Señor, no solo los pies, las manos, la cabeza, todo, lávame todo entero. Bueno, ese era el carácter de Pedro. O sea, no actuaba por rebelión a Dios, por rebeldía. No era porque él se dejaba llevar por sus creencias, por lo que él entendía. Jesús dice en otra ocasión: es necesario que yo vaya a Jerusalén, que me maten y que al tercer día resucite. Y Pedro le dice: Señor, no dejas que te hagan esto, no permitas que esto te acontezca. O sea, Pedro se dejaba llevar por esos impulsos. Aquí tenía una buena razón para decir no. O sea, Pedro era sincero. Le decía al Señor lo que pensaba. Y cuando el Señor trataba con él, Pedro rectificaba, que es lo que va a hacer aquí también. Pero la primera reacción era esa sinceridad. Él creía que no tenía que comer y esa fue su reacción. No, mata y come. No, nunca he comido ningún animal impuro. Dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
O sea, llevaba, ¿cuántos años tenía Pedro aquí? Pues ya era un hombre adulto. Llevaba toda la vida que no había probado ninguno de esos animales inmundos. Y ahora de pronto Dios le dice, come de ellos. Es como un choque, ¿no? Contra lo que tú creías, pero contra todo lo que has hecho siempre. ¿Y qué le responde el Señor? Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y aún dice en el versículo 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios se lo dice 3 veces. La primera vez Pedro dice no. La segunda vez quizás estaba pensándoselo. La tercera vez seguía pensándolo. Pero Dios se lo dice 3 veces porque era necesario que él lo escuchara 3 veces. A veces yo escucho una vez una cosa y rectifico. A veces Dios me la tiene que decir 100 veces porque me cuesta rectificar. Pero nuestro Dios es así. Nos lo va a decir 1, 2 o las veces que haga falta para que aprendamos, porque Dios nos ama y Él tiene paciencia con nosotros. Dios va a seguir tratando con nosotros con esa paciencia a veces desesperante para nosotros. Yo no tendría esa paciencia. Bueno, Dios sí la tiene. Si no tuviese esa paciencia, ninguno estaríamos ya aquí. Pero Dios nos ama y en su amor Él a veces espera, nos ayuda, nos vuelve a llamar. El caso es que Pedro necesitó 3 veces escuchar: lo que Dios limpió no lo llames tú común, no lo llames tú inmundo. ¿Qué quiere decir lo que Dios limpió? ¿Los animales impuros del Antiguo Testamento ya eran limpios? ¿Ya se podían comer? Dios estaba dando permiso para que comiese de cualquier tipo de animal de los que en el Antiguo Testamento se habían prohibido. Bueno, sí y no. O sea, lo que Dios está enseñando es un principio que los cristianos tenemos que aprender y asimilar. El pueblo de Israel estaba bajo la ley y ellos, como he dicho antes, adoptaron los mandamientos, las leyes, tanto las ceremoniales como las leyes rituales, como todas las leyes civiles, todas las leyes el pueblo de Dios las adoptó como algo con una trascendencia espiritual. Muchas de esas leyes tenían que ver, como en este caso, eran leyes dietéticas, tenían que ver con el alimento, pero detrás de todo eso estaba el preservar la salud de su pueblo. Dios les prohibió comer según qué alimentos para preservarles, para protegerles de posibles enfermedades, epidemias y cosas. Aquellas especies de animales que podían ser más transmisoras de según qué virus o bacterias o enfermedades, pues Dios les dijo: no comáis de esto. La sangre estaba prohibida. La sangre es uno de los alimentos que puede transmitir enfermedades graves. Esa era la intención. La intención no era que, si no como de esto ya soy un santo, y en cambio pues andaban siendo hipócritas en otras cosas. No, lo que Dios quería es llevarles a un nivel de vida realmente sano y bueno, abundante, que es lo que ahora en el cristianismo también se nos enseña. Ahora en el cristianismo, Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto Dios nos ha dado sabiduría y tenemos que saber lo que nos conviene y lo que no. Porque la misma actitud puede ser: Dios nos permite comer de esto, entonces me voy a comer. ¿Permitía Dios comer cordero? Sí, pues me voy a pegar una barbacoa de 5 kilos de cordero. Pues te va a sentar mal. Es que es un animal limpio, lo puedo comer, sí, pero cómelo con cabeza, con conocimiento. ¿Puedo beber vino? Sí. Entonces me voy a beber 2 litros ahora comiendo. No os embriaguéis, dice la Escritura. Es que Pablo le recomendó a Timoteo que bebiese vino, sí, pero le dijo un vasito de vino. O sea, siempre el cristiano es una persona moderada, una persona sabia, una persona que tiene el autocontrol sobre sí mismo y que cuida su propio cuerpo, porque dice la palabra que somos el templo del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Yo no puedo maltratar este templo, el cuerpo,
porque Dios me usa en todo lo que soy, cuerpo, alma y espíritu, para su servicio. Todo lo que tú eres, cuerpo, alma y espíritu, ha sido consagrado a Dios. No lo puedes utilizar tu cuerpo y como a ti te parezca, maltratarlo. No, cuídalo con sabiduría. Dios te ama. Cristo murió para que tengas una vida abundante. El hecho de caminar un camino que te lleva a no vivir esa vida abundante es menospreciar la obra que Dios ha hecho por nosotros. Entonces Pedro tenía que aprender este principio, pero porque había algo de fondo que era el tema de los gentiles. Cornelio cree, y Cornelio ahora necesita escuchar de Jesús para entrar a formar parte de la iglesia. Alguien le tiene que hablar de Cristo a Cornelio. Y Pedro es uno de los líderes principales en la iglesia. Pedro fue el que abrió la iglesia a los judíos. El día de Pentecostés predicó y 3.000 judíos se convirtieron a Cristo. Eran personas que ya venían con fe, pero tenían que creer que el Cristo que vino a la tierra, caminó por aquí y murió en la cruz, tenían que creer que Él era el Mesías prometido, y aquellos creyeron. Ahora Pedro tiene que ser el que le abra la puerta a los gentiles. Pablo es el apóstol que ha sido llamado por Cristo a predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Por qué no es Pablo el que está? No, porque tiene que ser Pedro. Pedro es una pieza clave que está desde el principio, es alguien quien todos tienen como referencia, uno de ellos, y por lo tanto tiene más peso y más valor que si es Pedro el que dice a los demás: Cornelio es un centurión romano, es gentil, pero cree en Cristo y el Señor me ha mostrado que ahora no hay diferencia entre gentiles y judíos. Tiene que ser Pedro el que haga esto y los demás apóstoles tienen que apoyarlo. Con todo y con eso, la iglesia va a ser uno de los conflictos principales que va a tener que resolver. Esos prejuicios que han venido arrastrando desde el judaísmo y que ahora en Cristo tienen que cambiar. Pedro tiene que cambiar su forma de pensar y eso cuesta. Aquí vamos a leer más y vamos a ver que Pedro entendió y cambió. Pero fue algo que más adelante Pedro todavía arrastró en algún momento. En Gálatas, capítulo 2, voy a leer un momentito allí en Gálatas. En el capítulo 2, versículo 11 y 12, es Pablo el que está escribiendo aquí, el que está hablando, y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pedro no tenía ningún problema en enfrentarse a todos los apóstoles si hacía falta. Si él se daba cuenta que estaban haciendo algo indebido conforme a las Escrituras, no tuvo problema de enfrentar a Pedro cara a cara. Dice: le enfrenté cara a cara. Y le dijo, imagínate, a Pedro, uno de los principales apóstoles, según la Iglesia Católica Romana, el Papa. No era Papa, pero Pedro se puso cara a cara con Pablo se puso cara a cara con Pedro y le dijo: Pedro, eres un hipócrita. Te comportas como un hipócrita y lo que haces es de condenar. ¿Qué es lo que hacía Pedro? Pues cuando los cristianos judaizantes no le veían, se juntaba con los gentiles, con los cristianos gentiles, comía con ellos, hacían barbacoas, cantaban canciones juntos, se lo pasaban estupendamente.
Pero cuando venían los cristianos judaizantes, entonces ya no se juntaba con los gentiles para que no le fuesen a decir nada. Y Pedro dice, esa actitud, encima no eres tú solo, arrastras a otros creyentes, hasta a Bernabé has arrastrado. Que Bernabé era un hombre íntegro, un hombre de una fe que no miraba a las personas por lo que eran, sino que veía realmente lo que Dios hacía en ellas. Así que Pablo le confrontó cara a cara y le recriminó duramente. ¿Y qué le respondió Pedro? ¿No sabes con quién estás hablando? Yo soy Pedro, el Papa. Le dijo eso. Pedro, no. Aquí no se nos explica más. Pero sí que cuando leemos las dos cartas de Pedro, en una de las cartas Pedro habla de Pablo. Y no vas a ver ningún tipo de resentimiento, no vas a ver ningún comentario negativo contra Pablo, al contrario. Él habla de las cosas que Pablo nos ha enseñado, algunas difíciles de entender, pero cosas que vienen de parte de Dios, y ahí Pedro apoyando a su hermano Pablo. Porque estos hombres no miraban hacia sus intereses. Es que Pablo me ofendió y que se ha creído. No, eran hombres de Dios. Y Pedro tenía esos impulsos, tenía sus defectos. No podemos pretender acusar a Pedro, es que era un hipócrita, mira cómo se comportó. Bueno, ¿y nosotros qué? O sea, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie se atrevería a tirar una piedra contra Pedro, porque todos tenemos nuestras manías, aún fallamos, estamos en un proceso de crecimiento. Y ¿sabes lo que esto nos enseña? Que no importa que seas Pedro o Pablo, o que seas el pastor, o que lleves 40 años de creyente. Aquí lo que importa es que tengamos la capacidad, la humildad, para seguir aprendiendo cada día. Porque aunque yo lleve 40 años de creyente, cada día aprendo cosas nuevas. Aún el Señor me enseña cosas, y aún me tengo que arrepentir de algunas, y aún tengo que decir, es verdad, esto lo podemos hacer mejor. Tenemos que seguir hacia adelante, creciendo siempre. Aquí mismo en Gálatas, un poquito más adelante, porque Pablo está tratando este tema, y en el capítulo 3, versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ahora en Cristo ya no hay diferencias de razas, de pueblos, de sexos, de libres o esclavos, ya no hay nada de eso. En Cristo todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Nosotros a veces sí, todavía, pero Dios no. Santiago trata también este tema, la Biblia lo trata en diferentes lugares. La Biblia nos enseña ahí que entra una persona bien vestida a la iglesia, una persona importante, y le decimos, bienvenido, siéntate aquí en la primera fila. Y entra un vagabundo con sus ropas sucias, que a lo mejor huele mal, y le decimos, oye tú, si no te importa, ponte allí fuera, allí bien atrás. Eso es hacer distinción de personas. La Biblia dice que no podemos hacer eso. Estamos llamados a ayudar a todos, a predicar a todos, y si hace falta, enséñale a alguien que se lave, que se asee, pero enséñale, predícale, ayúdale, porque algunos no han aprendido a eso, necesitan aprenderlo, y los cristianos tenemos que tener ese carácter. A Jesús le acusaban de comedor y bebedor, de comilón y bebedor. ¿Por qué? Porque dice allí que se juntaba a comer con los ladrones, con las prostitutas, con los borrachos, y Jesús se defendió diciendo que los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Si Él estaba ahí, no estaba para estar de fiesta con ellos, estaba ahí para predicarles, para ayudarles, para mostrarles su amor. Y claro, es mucho más agradable ir a evangelizar a gente que huele bien y están bien vestidos y son educados hablando, pero tenemos que predicar el evangelio a toda criatura, no solo a los que a mí me caen bien, sino a aquellos que están enfermos con mucho más motivo. 3 veces le tuvo que decir el Señor, y Pedro ahora empieza a pensar y empieza a darle vueltas a su cabeza, porque mira lo que viene a continuación, versículo 17.
Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, o sea, Pedro estaba meditando, estaba tratando de asimilar todo aquello. Dice que estaba perplejo por lo que significaba la visión. Porque Dios no le dejó que matase, se volvió a llevar los animales en el lienzo. Él está pensando todo lo que significa esto. ¿Qué me quiere decir Dios? Mientras que estaba pensando en todo esto, dice que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ahí seguía, Pedro estaba ahí a lo suyo, dándole vueltas a lo que el Señor me ha querido enseñar. Dice que mientras pensaba en esto, el Espíritu Santo le dijo a Pedro: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Esos hombres son gentiles y están buscando a Pedro para que los acompañe. ¿A dónde? A casa de un gentil llamado Cornelio. No dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro está pensando en lo que significaba la visión. Ahora el Señor le dice lo que tiene que hacer. La pregunta es, ¿qué hará Pedro? Le dirá: no, Señor, nunca me he juntado con los gentiles ni me he contaminado con ellos. Nunca he entrado en la casa de un gentil para recibir allí hospedaje. ¿Dirá eso Pedro? Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Quiero que notes que estos que han venido, dice que estaban en la puerta, se quedaron en la puerta. ¿Por qué? Porque eran gentiles. Estaban llamando a la casa de un judío. Y todo el mundo respetaba estas costumbres en ese tiempo. Si te acuerdas, cuando Jesús va a ser interrogado por Pilato, los sacerdotes vienen a ver a Pilato para que juzgue a Jesús y lo condene a la cruz. Y tiene que ser Pilato el que sale de su palacio para ver a los sacerdotes que se habían quedado fuera. ¿Por qué? Porque no podían entrar a la casa de Pilato, se iban a contaminar. Y encima estaban encima de la Pascua. Y no podían hacer eso. Después hubiesen tenido que purificar una semana y se habrían perdido la Pascua. Y Pilato accede. Pilato no tiene problema, coge y sale. Pilato podría haber dicho: pues si no quieren entrar, que no entren. Tanto gentiles como judíos respetaban estas costumbres. Estos 2 hombres que vienen se quedan en la puerta, no entran. Le dicen desde la puerta a Pedro lo que han venido a hacer. Y ahora quiero que te fijes muy bien en lo que Pedro hace, versículo 23. Entonces, Pedro, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro les hace entrar: no os quedéis en la puerta, entrad. Y esta noche dormiréis aquí. Mañana saldremos de viaje, hoy es tarde. No sé la cara que se les quedó a los 2 mensajeros que vinieron cuando un judío les dice: entrad a esta casa y hospedaos aquí. Pero eso nos dice algo de Pedro. La misma reacción que tenía: no me laves, y después: sí, lávame todo entero, no solo los pies. La misma reacción ahora: no como, nunca he comido nada inmundo. Ahora Pedro está diciendo: sí, Señor, es verdad, si tú lo dices, pues yo estoy equivocado. Eso es lo que Dios espera de ti. Que cuando Él te diga: Víctor, te equivocas aquí, que yo tenga la capacidad de decir: Señor, es verdad, estoy equivocado. Que no haya un pero en tu boca. Pero Señor, es que Pedro no siguió con la historia. Pero Señor, es que en el Antiguo Testamento, es que Moisés enseñó, pero no. O sea, Pedro aprendía. Cuando Dios le decía: si hace falta 3 veces, 3 veces. Pero cuando Pedro comprendía,
Ya está, ya no había más. Más adelante Pablo le tendría que decir, eres un hipócrita, pero ahí también Pedro aprende y sigue cambiando. Eso es lo que Dios espera de ti, no que seas perfecto, sino que tengas la capacidad de aprender y a dejarte moldear por el alfarero. El barro tiene que ser dócil en las manos del alfarero. Es el alfarero el que decide qué forma le da al vaso. Bueno, pues durmieron, aquella noche se quedaron allí, comerían juntos, durmieron y al día siguiente salieron de viaje. Versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, no estaba solo Cornelio en la casa esperando a Pedro, estaban todos sus familiares y amigos íntimos. Había llenado la casa de gentiles, había toda una comitiva de gentiles esperando a Pedro. Y Pedro entró, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Dice, cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirle. ¿Qué quiere decir eso? ¿Entró o salió el otro? Bueno, las casas, en este caso la de Cornelio es la de un hombre rico, no es como la de Simón el curtidor, de una dependencia con una azotea. En este caso la entrada era un lugar que daba paso a un patio y la casa estaba más adentro. Y aquí vemos otra vez la actitud de Cornelio de no esperar dentro de la casa a que entre Pedro. Pedro es judío y él es gentil. Lo normal es que Cornelio sale rápido afuera a recibirle en la calle, porque no sabemos si Pedro quiere entrar, es judío. Y Cornelio actúa como es la costumbre, él sale fuera a recibirle, y cuando ve a Pedro, se postra a sus pies, dice, y adoró. Postrándose a sus pies, adoró. ¿Qué quiere decir esto? Que Cornelio era un puro idólatra, porque se puso a los pies de Pedro y adoró. Y tú te imaginas a Pedro, ¿no? Que de pronto hizo así con la mano y un sello de esos de oro de 1.000.000 de euros y le hizo así para que se lo besara, ¿no? Porque es el Papa. No, eso es lo que pasa hoy en día. Lo que pasó desde el año 800 y pico, que el papado tomó esa forma, y hasta el día de hoy los papas sí hacen eso. Cuando la gente se postra a sus pies, les tienden la mano para que se las bese. ¿Sabes el gesto ese cuál es? El mismo que cuando un perro lame la mano de su amo. Es una actitud de señorío. Yo soy señor sobre ti, toma, besa mi mano. Eso es lo que se hace. Soy superior a ti. Bueno, pues Pedro no fue el primer papa, pero si hubiese sido, evidentemente no se comportaba como papa. Porque ¿qué es lo que hace Pedro? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Claro, entre hombres no podemos hacer eso. Si tú eres un hombre y yo soy un hombre, yo no me voy a postrar ante ti, tú no te puedes postrar ante mí, somos hombres. ¿Qué tendría un hombre diferente a otro hombre para que otro se postre a sus pies y haga como el perro al amo lamer su mano, besar su mano, besar sus pies? ¿Qué tendría alguien para poder hacer eso? No, no puede ser. Aquí no hay nadie mayor que nadie. Lo acabamos de leer en Gálatas. No hay ni judíos ni gentiles, ni esclavos ni libres, ni hombres ni mujeres. Todos somos uno en Cristo. El Señor nos ve por igual a todos. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Es que yo soy rico, sí. ¿Y qué crees? ¿Que por tu riqueza no te morirás? ¿O crees que te llevarás las riquezas a la tumba? ¿A dónde? No. O sea, todos somos iguales. Es que yo soy famoso, soy no sé quién. Sí, bueno. Todos somos pecadores, todos moriremos. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Hoy en día, si tú puedes buscar en internet y vas a ver pues imágenes en las que el Papa recibe a veces a visitas, a gente, ¿no? Y la gente besa la mano del Papa y se postra. Tú puedes ver vídeos o fotos en internet del Papa sentado en su trono y los cardenales postrados en el suelo delante de él, pero postrados, o sea, tumbados planos en el suelo boca abajo con las manos extendidas en el suelo, postrados delante de el Santo Padre, el vicario de Cristo en la tierra. Eso es una barbaridad, es una aberración, es pura idolatría, porque jamás en la Escritura verás que ningún hombre de Dios aceptó recibir honra. Ni siquiera
allí en Apocalipsis, cuando Juan, uno de los mensajeros de los ángeles que le está mostrando cosas, Juan cae en la debilidad de postrarse también ante el ángel para rendirle culto, para adorarle, y el ángel le dice: soy consiervo tuyo, no puedes hacer eso, solamente Dios merece la adoración. Los hombres no podemos hacer eso. A mí mi hermana Rosario me enseñó cuando yo era pequeño que cuando veíamos un sacerdote por la calle teníamos que ir corriendo a besarle la mano. Y yo iba por la calle y veía a un cura y salía corriendo y cogía la mano y se la besaba. Y el sacerdote se ponía todo orgulloso. Yo sí, me dejaba que le besase la mano. Yo, qué idólatras que éramos. Las costumbres, ¿no? A saber dónde había metido la mano aquel hombre, pero bueno. ¿Dónde estaba? Que ya me perdió. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró. Y ahí nota otra vez este detalle. Entró. Ahora sí, ha entrado a la casa de Cornelio. Pedro ha roto ese prejuicio. Las barreras están cayendo. A veces tenemos muros en nuestra vida que son un impedimento para que Dios haga su obra en nosotros. Dios quiere bendecirte, pero tenemos nuestros prejuicios, tenemos nuestras cargas, tenemos cosas que hemos ido adquiriendo en esta vida, a veces también con la religión, y son una barrera infranqueable para que Dios pueda bendecirnos. Y Dios trata con nosotros para que derribemos esos muros, para que quitemos esos obstáculos. Esto es muy significativo y no creas que está ahí simplemente como una narrativa para explicarnos la escena. Hay intención en decir, y hablando Pedro con Cornelio, entró a su casa y halló allí a muchos que se habían reunido. Estaban los familiares, los amigos de Cornelio, había un montón de gente en la casa de Cornelio, todos gentiles. Y entonces Pedro lo que hizo fue predicarles, les enseñó. Dice, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable, fíjate lo primero que les dice, versículo 28, o sea, Pedro les da su testimonio, es lo primero que hace. Pedro dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Lo primero que hace Pedro es aclarar, porque seguramente la cara de todos los que había allí era de sorpresa al ver a un judío en la casa de un extranjero, de un gentil. Estaban todos sorprendidos, todos se miraban, hacían gestos. Oye, ¿y este? Por eso Pedro lo primero que hace es aclararles. Sí, no, yo sé, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse con extranjeros como vosotros. Pero si estoy aquí, no es porque yo soy un tipo excelente, soy muy simpático. No, estoy aquí porque Dios me ha enseñado que no puedo menospreciar a ninguna persona porque no sea de mi propia raza, de mi propio pueblo. O sea, ahí hay humildad. Pedro no viene y dice: bueno, estoy aquí porque todos los hombres tenemos que ser iguales. No, él reconoce que tenía algo que aprender y lo estoy aprendiendo. Y eso es muy a tener en cuenta, ya que antes le hemos llamado hipócrita a Pedro, pues ahora le reconocemos que tenía esa capacidad de aprender, de humillarse cuando el Señor le decía: Pedro, humíllate. Pedro estaba aprendiendo. Y los que estaban allí estaban dispuestos a aprender. Estaban encantados de la vida, porque dice en el versículo 30, entonces Cornelio dijo: hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará.
Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro, danos un estudio bíblico. Necesitamos aprender. Tenemos hambre de la palabra de Dios. Hemos rogado a Dios y tú eres la respuesta a nuestras oraciones. Eso nos falta en la iglesia hoy en día. Gente que esté dispuesta a aprender, gente que tengan hambre por la palabra, que le pidan a Dios, Señor, mueve en tu iglesia maestros, pastores que nos enseñen tu palabra. No sé si esa oración se hace mucho en las iglesias. Me da que no se ora de esa forma. No sé si habrá por ahí alguno que ore de así, Señor, levanta maestros en la iglesia que nos prediquen y nos enseñen tu palabra. Pero a veces sí hay gente, aunque sean minoría, y Dios da estudios bíblicos. Y ahí nosotros seguiremos perseverando en estas cosas, pero por hoy lo vamos a dejar aquí, porque se nos ha hecho el tiempo. Así que nos despediremos de los que están en internet. Un abrazo para todos y mañana a las 9, miércoles a las 9, si Dios nos lo permite, volveremos a dar un estudio en directo por Facebook. Y los que estamos aquí, pues nos vamos a quedar un ratito para hacer algunas oraciones. Como iglesia vamos a tener un tiempo de orar.